a la hora que cuando yo era pequeño era la hora del fútbol, ¿eh? El partido era a las 7:30 y no se concebía que nadie en este país estuviera haciendo nada más que ver el partido. Por tanto, el mérito que tiene reuniros eh, tiene la contrapartida de que me permite veros y compartir algunas ideas con vosotros. La francmasonería es laica por definición, incluso el rito escocés rectificado en el que suceden cosas asombrosas, como que los hermanos miran al oriente y hablan con él. Pues incluso este rito puede tener una lectura laica. Pero por supuesto, el rito escocés, antiguo y aceptado, digan lo que digan unos u otros, está impregnado de un fuerte sentido de laicidad. Y eso es lo que, cuando he intentado exponerlo a petición de Pilar en forma de un razonamiento articulado, me he dado cuenta de que esto podría ser objeto de un semestre y no de una tarde de domingo. Por tanto, voy a intentar transmitir algunas de las ideas y, como he dicho antes, las que he ido compilando de mis investigaciones previas, las he resistematizado, estarán en un texto que tendrá Pilar y que podremos compartir para los que tengáis interés en ir un poco más allá. La francmasonería, en efecto, reúne en su seno, conforme a su tradición, a todos los hombres y a todas las mujeres que osan pensar por su cuenta y les llama a ejercer colectivamente como una escuela de pensamiento libre. Solo con estas dos líneas ya podríamos dar por finalizada la charla, porque efectivamente la orden practica la fraternidad entre sus miembros y proyecta esta idea de fraternidad hacia el mundo exterior mediante la transposición de nuestra fraternidad interior al exterior, que es la ciudadanía. Bajo la bóveda estrellada de los talleres masónicos se procura que reinen la libertad y la tolerancia como una forma provocativa de difusión de estos valores en la sociedad. Esta es la razón por la cual la laicidad interna de los talleres, que evita cualquier distinción entre los hermanos por causa de su religión, ha de ser el espejo de la laicidad política expresada como arquitectura de la paz y de la convivencia. Del ejercicio cotidiano de la laicidad en los templos escoceses surge naturalmente una defensa desacomplejada de la laicidad en la ciudad, de una laicidad que no se sienta jamás obligada a pedir disculpas. Nótese que la laicidad es compatible con las religiones si éstas aceptan su sujeción al ordenamiento jurídico democrático, como comentaré o resumiré más adelante. Mientras que las religiones son a veces, demasiadas veces, una amenaza para las instituciones laicas y aún para sus propios disidentes o para los acogidos a su tutela. Como la logia está formada por iguales, la laicidad construye un espacio público en el que todos son iguales, lo que permite a cada uno ejercer su desigualdad. La laicidad es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, que desde la separación entre las iglesias y el Estado informa y organiza la libertad y la diversidad de creencias y convicciones en el seno de una sociedad vertebrada por unos valores compartidos y caracterizada por ser radicalmente democrática, tal como auspicia la Constitución. El preámbulo de la Constitución, redactado en 1978 por el profesor Enrique Tierno Galván, señala entre los objetivos de la Carta Magna consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. El profesor Tierno no dio puntada sin hilo en este prólogo y
Si me permitís la provocación, podríamos borrar la Constitución y dejar solo el preámbulo y tendríamos ya suficiente, porque ahí está todo lo que cambia en nuestro país a partir de ese momento. De esta frase del preámbulo se extrae con nitidez la idea, formulada por vez primera en la Constitución de Cádiz, de que la voluntad popular, que entonces se llamaba soberanía, es porque se le quita al rey y se le da al pueblo, es el origen y la causa del ordenamiento constitucional, que a diferencia de lo que ocurría en aquel cuerpo legal, no se invoca para nada a la divinidad, lo que evita o al menos ahuyenta cualquier interferencia en los asuntos públicos de quienes pudieran considerarse sus portavoces, y que en el Estado de Derecho alumbrado resulta indiscutible, por tanto, la autonomía del legislador. La sociedad alumbra una sociedad secular, y el secularismo es la expresión de que el mundo se explica simplemente por la vida de sus habitantes y que por tanto la sociedad se rige por el fruto de la experiencia humana. El secularismo implica la separación entre lo religioso y lo que pertenece al siglo y conduce a que el gobierno de los hombres deba basarse en la ciencia y no en la superstición. La Constitución de Cádiz fue una primera norma secularizadora, cuando por vez primera previó que la religión se ejerciera en el marco de la legislación del reino. Esta es la primera vez que la religión, a pesar de que se sigue considerando única religión y religión oficial, se somete a las leyes sabias y benéficas que debía aprobar las Cortes. No hay que menospreciar este momento de inflexión en las relaciones entre la religión y el Estado. La llamada norma constituyente, el artículo 1 de la Constitución, al señalar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. 4 conceptos al servicio de los cuales se ha puesto siempre la francmasonería. Esta declaración tiene un valor normativo directo sobre la elaboración y la aplicación de las leyes, y al interpretarla no cabe olvidar el significado histórico de su presencia en el artículo 1, que no es otro que el de la consagración del rompimiento con todas aquellas concepciones de España que durante el siglo XIX y el siglo XX se consideraron a sí mismas contrarias a la libertad, la igualdad, la justicia o el pluralismo, es decir, las que sometieron a los súbditos a la arbitrariedad del poder, las que construyeron o perpetuaron privilegios, las que negaron la libertad en cualquiera de sus facetas y las que instrumentalizaron la impartición de justicia al servicio de sus intereses. La Constitución, por tanto, rompe con el absolutismo de Fernando VII y de los defensores de la monarquía católica, con el tradicionalismo carlista y con el nacionalcatolicismo franquista, sin posibilidad de vuelta atrás. A pesar de que en algunos momentos se quiso vender la Constitución como una síntesis de las dos Españas, o todavía peor, a pesar de que hoy se critica la Constitución como un instrumento absolutamente insuficiente, lo cierto es que la Constitución es la culminación de los valores de la España negra, de la España, es decir, de la España liberal, es decir, de la España opuesta a la España blanca, de los católicos, los neocatólicos, los apostólicos, los carlistas y los fascistas. No hay nada de síntesis, sino que hay una consagración de los valores por los que lucharon durante todo el siglo XIX nuestros liberales, de los valores que cultivamos en las logias desde la inspiración de los krausistas, de los valores que tuvieron que enseñarse en la institución libre de enseñanza entre 1875 y 1939, porque no podían enseñarse prácticamente en otros lugares. Y por eso hoy, todavía hoy, cuando leemos la biografía de alguien que de repente descubrimos, una farmacéutica
que había hecho cosas importantes, una maestra, una pedagoga, cuando empezamos a descubrir la historia de esa parte de la humanidad que ha permanecido oculta, que son las mujeres, en todas estas grandes mujeres, en su educación inicial está la institución libre. Es enormemente aleccionador. El cultivo de nuestros valores, por hermanos o por profanos, ha dependido de esa defensa de la España cervantina, de la España negra, aunque suene mal, contraria a la España blanca, que ha puesto tantas veces en peligro la libertad y la vida. El eventual enfrentamiento en este marco entre el ciudadano configurado por el ordenamiento y el fiel descrito en algunas opciones religiosas es resuelto por el artículo 10 de la Constitución al incluir entre los fundamentos del orden político y de la paz social el libre desarrollo de la personalidad. Un concepto que ya aparece en el preámbulo de don Enrique Tierno, quien escribió el preámbulo cuando ya se había aprobado este artículo 10, pero él toma del artículo 10 esta idea, el libre desarrollo de la personalidad, y lo incardina en el preámbulo. Y esta idea, el libre desarrollo de la personalidad, es la que la francmasonería asocia a la autoconstrucción individual, a pulir la piedra bruta. Una vez más, entre la nostalgia tradicionalista del sometimiento clerical y la apuesta liberal por la autonomía personal, la norma primera no toma la vía del medio, sino que considera la emancipación de los ciudadanos como un imperativo. Así ha de entenderse del magnífico itinerario de construcción de la ciudadanía contenido precisamente en el recién mencionado artículo 10, en el que se parte de la dignidad de la persona para protegerla mediante una esfera de derechos inviolables que permiten y conducen hacia el libre desarrollo de la personalidad, mediante el respeto a la ley, que es también respeto a los demás, importante hasta tal extremo que se opta por otorgarle la garantía de los tratados y de la jurisdicción internacional. Este artículo 10 es difícilmente escribible con un formato mejor. Y es perfectamente coincidente con nuestro esquema de valores masónicos. En este marco, la ciudadanía alcanza a todos, la ciudadanía trasunto político de la fraternidad, alcanza a todos y no admite exclusiones de clase alguna. En materia de convicciones, en lo que aquí interesa, el artículo 16.1 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades como un lógico complemento de los principios de igualdad y de no discriminación. Nos hallamos ante un rompimiento histórico con el clericalismo católico, sostenedor firme de la religión de Estado, y con la prevención hacia cualquier nuevo clericalismo que pudiera surgir, por ejemplo, bajo la máscara engañosa del llamado multiculturalismo. Y ahora no nos podemos extender en esto, pero esta tentación multicultural que hace que aceptemos con naturalidad, por ejemplo, que las niñas vayan con velo a los colegios, es el germen de un comunitarismo segregador que es el máximo peligro para el principio de laicidad. La libertad ideológica, religiosa y de culto tiene dos vectores, o como se dice habitualmente, fueros. Uno interno, que corresponde exclusivamente a cada persona y que le permite ejercer en cada momento su autodeterminación individual e indelegable sobre la materia. Otro externo que afecta no solo a los individuos, sino también a las comunidades, para que puedan practicar el culto en los templos o incluso con sujeción al ordenamiento común en las calles. La libertad de cultos ha sido el objetivo de liberales y francmasones durante 2 siglos. No existe, sin embargo, un derecho de las comunidades religiosas a mantener a sus miembros bajo su férula, si ellos no lo desean.
ni a ejercer ningún tipo de violencia física o psicológica para retenerles en sus filas o para constreñirles a una determinada conducta, ni a desarrollar un proselitismo agresivo. Y todas estas limitaciones a la libertad de culto y de religión no deben escandalizarnos, porque no hay libertades absolutas. Todas las libertades configuran un ámbito definido por unos límites que están, al fin y a la postre, sometidos a la tutela judicial efectiva. Y pensarlo, pero si no existieran los límites, no existirían las libertades, porque las libertades han de conectarse las unas con las otras. Sí que existe, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, el derecho a cambiar de religión o a abandonar la religión. Y sin embargo, un montón de países que han firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue redactada bajo el liderazgo de Eleanor Roosevelt en 1945, a partir de 1945. Un montón de países que reconocen la libertad de religión y de culto no reconocen el derecho a cambiar de religión y siguen tipificando como delito la apostasía. Incluso la Iglesia Católica, que no tiene esta potestad, cuando se organizaron algunas campañas de apostasía en los 80, mostró todo tipo de dificultades burocráticas al ejercicio de este derecho. Cualquier tipo de policía de las buenas costumbres es contraria al valor de libertad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad ideológica, así como el sistema axiológico de una sociedad abierta. La policía de las buenas costumbres puede ser un poder del Estado, como está siendo ahora mismo en Afganistán, ante la indiferencia generalizada de la opinión pública mundial, o puede ser la creación de presión social en un determinado barrio de una de nuestras ciudades. Nosotros hemos de explicar desde la perspectiva masónica que el principio de laicidad no excluye a las religiones ni las combate, sino que, como he dicho, las integra en la ciudad, otorgándoles una patente democrática. El mecanismo que utiliza la laicidad es el sometimiento de las confesiones religiosas a la ley, dejando el control de este sometimiento, como ocurre con cualquier persona, en manos de jueces y tribunales. Perdonad que mencione una anécdota personal, pero en algunas revistas de la extrema derecha, esta frase, tal cual, atribuida a mí, ha sido considerada una de las razones para proponer que nombrarme enemigo público número 1 de la religión. Esta frase, no otras frases más críticas o más sobre algunas prácticas religiosas, sino esta, la de que la religión está sometida al derecho. Simplemente esto es considerado una herejía por confesiones próximas y confesiones lejanas. La francmasonería del rito escocés es la búsqueda, en este sentido, de un nosotros universal, con la ayuda de las herramientas simbólicas. Entiéndase bien, los símbolos, para el francmasón, no constituyen nunca una finalidad en sí misma o un dogma, sino un medio de inspiración de la libertad interpretativa, una sugerencia para avanzar en el conocimiento y en la ética. Esta es la razón de que los 4 pilares del templo escocés, junto a los 3 tradicionales de la sabiduría, la belleza y la fuerza, incorporen al propio masón individual comprometido en la búsqueda permanente de los valores representados por los otros 3 pilares. Los obreros concurren al trabajo provisto del mandil de su grado y de los guantes blancos, que solo se sacarán para enfatizar los estrechos lazos entre los hermanos en el seno de la cadena de unión. La estética de las reuniones masónicas no constituye una circunstancia anecdótica ni un elemento meramente decorativo, como ha explicado 1000 veces Javier Otaola, lo que la convertiría en prescindible, sino que se halla en el núcleo del itinerario iniciático que se continúa reunión tras reunión.
la iniciación de los aprendices masones y con ella la de los demás grados reconducibles siempre al de aprendiz, como pone de manifiesto dramáticamente nuestro ritual del grado 33º, y tenía ocasión de comentarlo hace unos días con nuestro hermano Vicens Molina, está ligada precisamente a la interiorización paulatina del carácter paciente, tolerante y abierto de los hijos de la viuda. Esta es la aportación masónica al humanismo o a la religión de la humanidad, la religión en la que todos los hombres están de acuerdo en la expresión de las constituciones de Anderson, que tienen la virtud de unir en lugar de separar a los seres humanos en torno a una espiritualidad liberal. La búsqueda de lo sagrado en el interior del ser humano, en la que se esfuerzan los francmasones escoceses, no se opone a las religiones positivas. Del mismo modo, ni el secularismo ni el principio de laicidad interfieren de entrada con el contenido sustantivo de las convicciones y de las creencias, sino con las prácticas de las respectivas jerarquías, pastores, imanes, rabinos o titulares de cualquier potestad eclesiástica en el sentido más amplio de este término. La laicidad y el secularismo son respetuosos hasta el extremo con la religión, no son antirreligiosos en ningún caso, porque nacen del reconocimiento de la libertad en esta materia. El secularismo, pero sobre todo la laicidad, son exigentes, sin embargo, con las condiciones en las que cada ciudadano desarrolla su vida espiritual para que esta dimensión tan importante del ser humano sea siempre exenta de imposiciones o servidumbres. Y utilizo los términos secularismo y laicidad, que son distintos, para ver que desde su diferencia tiene también puntos de conexión y que cuando intentamos traducir laicidad al italiano o al castellano o al catalán, esto no produce problema alguno, pero cuando intentamos traducir laïcité al inglés o utilizamos la palabra francesa o hemos de recurrir al secularismo. Y intenté demostrar hace unos años en un seminario en el norte de Francia que ambos conceptos se hallaban muy próximos. La laicidad es un principio organizativo. La laicidad no es un valor. La libertad, la igualdad y la fraternidad son valores. Pero la laicidad, a pesar de que muchos de nuestros talleres definen, se definen en la página web de la GLSE como pertenecientes a una tetralogía de valores, libertad, igualdad, fraternidad y laicidad. En realidad, los tres valores son libertad, igualdad, fraternidad, mientras que la laicidad es un motor organizativo de una sociedad formada por ciudadanos libres. Y este motor es aplicable incluso a un país con una religión única o ampliamente mayoritaria, puesto que escinde los ámbitos de lo público y de lo sagrado como una garantía de la autonomía de ambos. Desde luego, en una sociedad plural, formada por creyentes en diversas concepciones religiosas, practicantes y no practicantes, y por humanistas acompañados de indiferentes, el principio de laicidad es un mecanismo de gestión de la complejidad. Pero en todos los casos imaginables, el principio de laicidad supone el reconocimiento del secularismo, es decir, de la mayoría de edad del ser humano, de su potestad para autodeterminarse, su capacidad de contribuir al gobierno del país desde el derecho a tener errores y aciertos y de su aptitud para concebir la dimensión espiritual de la vida humana del modo y manera que estime por conveniente. No por casualidad, en nuestra tradición, la primera asamblea de la Gran Logia Española, nacida de la Gran Logia Regional Catalana Balear y de quien hoy se reclama heredera la Gran Logia Simbólica Española, celebrada los días 20 y 21 de mayo de 1923, trató entre los temas de su orden del día la publicación de un informe sobre la libertad de conciencia, un programa para el fomento de la enseñanza laica y un proyecto de ley para el reconocimiento del divorcio. La libertad de conciencia había sido proclamada por la Asociación Masónica Internacional en 1921 y a esa reunión asistió la Gran Logia Española y
y de una forma lógica y natural, 2 años después, en su gran asamblea, incorpora la libertad de conciencia junto a la enseñanza laica y el reconocimiento del divorcio como principios de una sociedad moderna. La Gran Logia Española fue en su tiempo una abanderada del racionalismo, del libre pensamiento y de la ética humanista. Rechazó el dogmatismo y propugnó un marco político fundado en las libertades públicas, en la democracia y en el concepto de ciudadanía. Como lógico corolario, ello comprometía a la francmasonería con la mejora de la condición humana mediante una revolución universal como vía hacia una sociedad fraternal, tolerante y justa socialmente. En definitiva, la Gran Logia Española entendía entonces, como lo entiende hoy la Gran Logia Simbólica Española, su misión como un combate contra la desigualdad, por la paz, por la emancipación de la mujer y la protección social de todos. Dicho de forma más esquemática, la transformación de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad en realidades efectivas y plenas. La Gran Logia Española se comprometía así con la laicidad, el racionalismo y el libre pensamiento, y devenía una de las corrientes vivificadoras del republicanismo, concebido sobre 2 grandes ejes: el reconocimiento de los derechos humanos y la laicidad del Estado. Hierran quienes todavía hoy escriben que los pronunciamientos de la francmasonería española desde los años 20 hasta la actualidad por la democracia, por la laicidad y por la primacía del derecho civil sobre el canónico, por la emancipación de la ciencia, de la tutela de la teología o por el derecho a la educación, constituyen intromisiones en la política vedadas a la orden por las constituciones de Anderson. Hierran porque no han entendido que se trata de construir la política con mayúsculas al servicio del ser humano mayor de edad y responsable de su destino a través de la concurrencia a las elecciones mediante partidos políticos, cuestión esta última que no compete a la masonería, salvo cuando se falsean las condiciones de la representación o cuando el sistema representativo se halla en peligro por las amenazas de quienes pretenden valerse de él para aniquilarlo. La política de la francmasonería gira alrededor de los ejes de la libertad, de la seguridad y del bienestar. Del mismo modo, la religión de la masonería no predica, ni afirma, ni niega al dios o a los dioses de las religiones de las que la humanidad se ha dotado en su peregrinar por la tierra. Resulta paradigmático el enfrentamiento entre dioses y profetas en el grado 4 del rito escocés. La religión de la masonería es la libertad de cultos, el respeto a la autonomía moral de cada persona, la independencia del poder civil respecto de los poderes religiosos, la capacidad de dialogar con las opciones religiosas y filosóficas del ser humano, que sean capaces de dialogar entre ellas en lugar de predicar la guerra santa, para hallar los cimientos de un edificio imaginario pero posible de paz y de concordia. La religión de la masonería es la defensa de la laicidad concebida como el resultado de ese común esfuerzo constructor. La sociedad madura a la que aspira el rito escocés es una sociedad de hombres y mujeres libres y educados. Sin educación, la libertad es un espejismo. La misión de la francmasonería radica, por tanto, en la educación de ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes. En cada escalón del rito escocés se pone a prueba esta misión. La francmasonería, sabedora de la trascendencia de la educación, no puede más que aceptar con Marcelino Domingo, francmasón, radical, ministro de Instrucción Pública durante la Segunda República, que el maestro es el primer ciudadano de la República. En este inicio, en esta segunda década del siglo XXI, cuando el prestigio social de los maestros, de los profesores de secundaria y aún de los universitarios se ha visto desacreditado por el rechazo de su autoridad, por el cretinismo proteccionista de tantas familias y por la prolongación de actitudes de eterna adolescencia, la francmasonería ha de ser el refugio amable de los educadores, el lugar en el que reciban el salario moral del reconocimiento de su dignidad, de su papel y de su sacrificio. La francmasonería no pretende escribir la historia de las sociedades humanas, pues eso lo van a hacer los hombres y las mujeres de cada momento, pero sí que aspira a realizar una contribución decisiva a su hilo conductor.
La francmasonería se ocupa y se preocupa en los valores superiores y en los principios rectores de una sociedad secular y democrática. La francmasonería no está en el día a día del gobierno, sino en el día después. Su apuesta mira al futuro para que de ese futuro podamos sentirnos orgullosos. Su trabajo se inspira en el pasado porque es depositaria del legado recibido de las generaciones anteriores. La francmasonería construye un templo de y para la humanidad. Y como describe gráficamente el ritual del grado 15º del rito escocés, donde construimos los templos es en nuestros corazones. Algún autor ha combatido la laicidad achacándole el papel de coartada de políticas públicas favorecedoras de la mera tolerancia ante lo religioso. Con este planteamiento querríase, de un lado, promover el apoyo público a las confesiones religiosas y en particular a una de ellas por su tradición y arraigo, aunque este último sea cada vez menor o quizás precisamente por ello, para recuperar el terreno perdido. Y de otro, minusvalorar la propia idea de tolerancia a la que se disminuye con el adjetivo con la que se la precede. En mi opinión, sin embargo, la Constitución ordena la cooperación con las confesiones religiosas, pero ni obliga a apoyarlas en su desarrollo como tales, ni legitima por la sola mención a la cooperación cualquier esquema de financiación pública del culto y del clero. Al contrario, como ya he señalado antes, la interpretación sistemática de la Constitución conduce pacíficamente a considerar inconveniente la subvención a las confesiones religiosas, dejando para la legislación general las medidas de fomento de las actividades y programas de interés general de las asociaciones y fundaciones, sin que quepa al hacerlo discriminarlas por razón de su coloración ideológica o religiosa. La francmasonería aspira a un mundo secular regido por valores compartidos, vertebrado por el principio de laicidad, abierto al pluralismo de convicciones y creencias, que a su vez sean respetuosas entre sí, con el objetivo de permitir a cada ciudadano el libre desarrollo de su personalidad, lo que significa darle los medios para su emancipación de cualquier obstáculo que se lo impidiera. El rito escocés reivindica la herencia de la Ilustración, de las luces, lo que le exige no solo combatir los dogmas, sino también deshacerse del conformismo del pensamiento domesticado. Este inconformismo es el que transmite en su pedagogía con el objetivo de transformarlo en un deber de cada francmasón. A lo largo de su devenir, el rito escocés ha conciliado el mantenimiento de la identidad masónica, un espacio iniciático protegido de los vaivenes de lo profano, con la apertura al mundo real y sus afanes. O dicho de otro modo, ha mantenido, contra viento y marea, una forma distinta de actuar, no sometida a la dictadura del tiempo que se acelera sin cesar, lo que le otorga, con las dificultades que sufre cualquier proyecto humano, una serenidad que constituye un elemento basilar de su razón de ser. El rito escocés es una institución peculiar. Sus adeptos deben primero ser iniciados. La iniciación da lugar a la fraternidad y la fraternidad no se plasma ni en militancia política ni organizativa ni de ningún otro tipo, sino que es la virtud pública que conduce a compartir un ámbito de convivencia, a progresar en la búsqueda del conocimiento y a contribuir al progreso de la humanidad. Esta es la razón por la que el francmasón escocés debe conjugar la construcción de su templo interior, su propio itinerario vital orientado por el afán de pulir la piedra bruta junto a sus hermanos y sus hermanas, con la edificación del templo exterior, es decir, el mundo que se desea mejorar e iluminar. La posición del rito escocés por la laicidad, por el libre pensamiento y por la ciudadanía es la expresión más alta de su fidelidad a la Ilustración, de tal modo que ninguno de estos tres conceptos aparece como impostado, artificial, accesorio o temporal. No debería ser necesario recordar que el rito escocés, en la Declaración de Lausanne de 1875 y en la de Ginebra de 2005, reafirmada en Barcelona en 2011, se halla desde luego en el corazón de la República, pero no pretende ser la República. La sirve y no se sirve de ella, una diferencia sustancial con relación a otros operadores del espacio público. La comprensión del gran arquitecto del universo como un principio creador, aprobada en Lausana en 1875, o incluso la supresión de la obligatoriedad de la invocación al gran arquitecto del universo y la correlativa desaparición de entre los deberes de un francmasón de la creencia en Dios a partir de 1877,
constituye un hito simbólico que merece al mismo tiempo ser valorado y desmitificado. En primer lugar, porque la supuesta obligación del reconocimiento de un Dios personal no ha tenido nunca en la orden en los siglos XVIII y XIX un carácter dogmático, al tratarse siempre de una concepción abierta de Dios, incompatible con el enfrentamiento entre los dioses o entre las confesiones, como se refleja expresivamente en la pedagogía del rito escocés, sino que es el Dios de Isaac Newton o de Jean-Théophile Desaguliers o de Benjamin Franklin. Es el mismo Dios de Machado, es decir, una referencia de búsqueda de la verdad y un reconocimiento de que el hombre ignora más de lo que conoce. Y en segundo lugar, sin agotar los argumentos, porque el rito escocés no excluye ni la fe en una religión liberal ni la invocación al gran arquitecto, siendo la decisión sobre este último aspecto una potestad de cada logia o de cada taller de los altos grados escoceses. Sin ir más lejos, el gran arquitecto se halla clamorosamente ausente del ritual de nuestro grado 33. La libertad de conciencia, proclamada por el Clipsas en la Declaración de Estrasburgo de 1961, cubre una parte pequeña de la historia y un territorio reducido de la tierra, y solo se ha abierto paso con dificultad con la sangre de sus mártires, desde Sócrates a Giordano Bruno, o desde las llamadas brujas de Salem hasta la última mujer lapidada por adulterio en el siglo en el que vivimos. Ciertamente la preconizó Lutero al defender la interpretación de la Biblia y el libre examen, abriendo una brecha en el catolicismo romano, papista y autoritario, pero sobre todo son los filósofos, tras Kant, quienes van a contribuir de forma decisiva a la emancipación progresiva del género humano. La filosofía abre las mentes y la política y la educación destruyen las barreras de la ignorancia y de la superstición, que son a la vez lacras de la minoría de edad del mundo e instrumentos de dominación de los poderosos. Cuando el rito escocés se compromete con la libertad de conciencia, la filosofía deviene acción, una acción que va a remover los cimientos del absolutismo y va a destruir las murallas del temor que mantenían y desgraciadamente mantienen inermes a los ciudadanos. El ideal masónico se convierte en complementario del ideal republicano porque el rito escocés considera inalcanzable la libertad de una persona que no vaya acompañada de la libertad de todos. Hoy como ayer, los falsos liberales proponen e imponen un individualismo egoísta como trampa antojo de la libertad, mientras que al destruirse la falsa pared que nos impedía la visión, resalta con claridad el binomio entre las virtudes de la libertad y de la igualdad, arracimadas por la fraternidad. Ya en el debate parlamentario el 26 de enero de 1903, dedicado a la votación del presupuesto del culto, la Asamblea Nacional Francesa vivió momentos convulsos. Sostenían unos diputados que la ética laica era o debería ser la columna vertebral de la República, entre ellos Alexandre Massol y Jean-Marie Covert, ambos pertenecientes al Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia, y ambos antiguos coeditores del semanario La Morale Indépendante, publicado entre 1865 y 1870, de tendencia neokantiana, alejada de la teología y basada en la constitución misma del ser humano. Uno de sus colaboradores había sido Henri Brisson, del Supremo Consejo del rito escocés. Sostenía con vigor el presidente del Consejo de Ministros, acompañado de la mayoría gubernamental, que todavía el cristianismo debía sostener a la sociedad y que no había llegado el tiempo de la razón. Toda esta discusión se producía casi 100 años después de que la diosa razón fuera entronizada en Notre Dame de París. Y se producía a la vez que en nuestro Congreso se daban discusiones similares. Deístas contra racionalistas argumentaron entonces con vigor sobre sus respectivos puntos de vista. En mi opinión, muchas de las horas empleadas en aquel tiempo, y en el nuestro, para distinguir deísmo de racionalismo podrían haberse ahorrado con la distinción entre teísmo y deísmo, dogmático el primero y liberal el segundo, lo que le aproxima al racionalismo humanista de un modo extraordinario.
En cualquier caso, en aquel caldo de cultivo hallamos, como decía, a Jean-Marie Covert en el entorno de Ferdinand Buisson, quien ensayó en Suiza una iglesia cristiana liberal, sin dogmas, probablemente sin saber la aportación anglosajona al tema, cuya referencia, los unitarios universalistas, nos llevaría demasiado lejos. Jean-Marie Covert, venerable maestro de la logia La Rose du Parfait Silence, estuvo de acuerdo con Buisson en que el verdadero medio de combatir la superstición no era dejarla a sus expensas, prescindir de ella para ir a hacer rancho aparte, sino recuperar una por una las palabras de las que las religiones institucionales, en especial la Iglesia Católica, se habían apropiado y, deshaciendo las falsificaciones, retornarles su verdadero significado. Y no es este el trabajo que hacemos todos los días en el rito escocés. Cuando los personajes citados se formulaban estas preguntas y construían con esfuerzo algunas de las respuestas, cuando los hermanos del rito escocés en Francia, en Italia, en España, en Portugal, del último tercio del siglo XIX y del primero del XX, trazaban en sus logias las planchas de arquitectura que también ensayaban preguntas y respuestas, se estaban avanzando a un debate que aún hoy es de tremenda actualidad y vigencia. ¿Es compatible la libertad con la pervivencia de sus enemigos? Desde la óptica humanista basta con apartar a las jóvenes generaciones de los dogmas ancestrales para ofrecerles un itinerario vital de autonomía personal. Y muchos de aquellos hermanos se respondieron a sí mismos que no, desde una óptica doble. La de una moral cívica compartida, que en Francia se denomina moral laica, que ha de informar al conjunto de los ciudadanos sin exclusiones, con proscripción de lo que hoy llamamos comunitarismo y constituir, de algún modo, lo que me gusta llamar con nuestro hermano Vicens Molina, el corazón de la República. Y dos, la crítica de los dogmas religiosos heredados tiene un significado emancipador, pero conduce al vacío si no significa la construcción de un sistema autónomo de valores y principios, no doctrinario, evolutivo y respetuoso de la duda, pero capaz de acompañar la soledad del ser humano. Las lecciones que, según mi parecer, se derivan de aquellos trabajos masónicos advierten precisamente del riesgo de abandonar a la gente a la angustia, real o percibida, de una individualidad estanca. Este es el caldo de cultivo de los mercaderes de almas, de los manipuladores de conciencias que hacen su agosto al predicar nuevos catecismos para incautos. El rito escocés, que se enfrentó a la Iglesia Católica para defender la autonomía moral, debería hoy tomar a su cargo el estudio y, si procede, la denuncia de todos aquellos supuestos en que la autonomía moral conquistada se halla en peligro o se ha perdido, aunque a veces ello ocurra tras el disfraz de una consultoría de dirección empresarial o de tutoría para resolución de conflictos. O de Iglesia de la Cienciología, sorprendentemente aprobada por la Dirección General de Asuntos Religiosos bajo mandato de gobiernos socialistas, en que no ha habido manera, a quienes no ha habido manera de convencer de que la Iglesia de la Cienciología es un peligro para la libertad. La laicidad es la arquitectura espiritual de la República. El libre pensamiento, el motor eficiente de ejercicio de la autonomía moral. El libre pensamiento es una opción de conciencia que convive con las otras, mientras que la laicidad es el principio que permite precisamente esa convivencia mediante la garantía de la libertad de conciencia definida por la existencia de unos límites jurídicos que impiden el monopolio confesional de la ciudad. Los librepensadores somos hijos de Jules Ferry, quien en una plancha presentada en su logia, la Clément Amitié, el 5 de agosto de 1875, distinguió entre la moral teológica y la moral positiva. En su estela, Francisco Ferrer Guardia escribió en la cárcel Los principios de moral científica, obra que permaneció inédita en su manuscrito y en el mecanoscrito de su nieta o de su hija en una de las universidades californianas, y que fue publicada por vez primera hace unos años por la fundación que lleva el nombre de Ferrer, acompañada de su editor y de un estudio preliminar de nuestro querido hermano Vicens Molina.
Para Ferry, la moral positiva ha de sustituir a la teológica, que es independiente de cualquier dogma y que transforma al ser humano en propietario de su destino. Este tema, en efecto, es el punto de fricción esencial entre la francmasonería y la Iglesia Católica, como cuidó de establecer alguien tan poco sospechoso como León XIII en 1897. La Ilustración fue, y en mi opinión sigue siendo, mucho más que una doctrina. Es una actitud intelectual caracterizada por el rechazo de los prejuicios y de los fanatismos. Nadie pone en duda las discrepancias entre los grandes pensadores de la Ilustración, pero ello, lejos de restarle mérito alguno a ese estadio de la mayoría de edad del ser humano, pone de manifiesto su grandeza. El 18, un siglo para la crítica racional, decía Kant, nos dejó un legado de inconformismo hacia la injusticia y la opresión. El orden establecido no se legitima por sí mismo, sino que ha de luchar permanentemente por justificar su existencia en el respeto de la dignidad humana. De esta forma, aunque el progreso no sea continuado y la historia pueda avanzar como los dientes de una sierra, el ser humano ni es esclavo del azar, ni ha de inclinar la cabeza ante los poderes de cada momento, aceptando los males sociales como si se tratara de fenómenos naturales, en lugar de analizarlos como el resultado de una renuncia a la razón. El rito escocés es, y continúa siendo, el exponente genuino de la francmasonería de la Ilustración, y junto a él lo son también las obediencias masónicas que han permanecido fieles al espíritu que condujo a la fundación de la francmasonería especulativa en 1717. Cuento entre ellas, desde luego, a la nuestra, en la que confluyen el espíritu reformista del Supremo Consejo del rito escocés, creado en 1811, que me honré en presidir entre 2010 y 2017, la defensa de la libertad de la ciencia del gran maestre, el gran oriente español Miguel Moraita, y el combate por la emancipación del gran maestre de la Gran Logia de Cataluña y Baleares, Gran Logia de España, Rosendo Arús. La Ilustración no es un fenómeno del ayer, sino una exigencia del hoy, intensamente asociada a la razón y al sentido de la pervivencia activa de la francmasonería en general y del rito escocés en particular. Como ha destacado en una obrita reciente Olivier Stacky, que lleva por nombre L'Extinction des Lumières, hay un apagón de las luces que nace de haber puesto la democracia a régimen de adelgazamiento, de creernos libres siendo en realidad esclavos, de la simplificación grosera de las ideas a través de las nuevas formas de comunicación y de la sustitución de la información veraz por la manipulación interesada. Ante este panorama, que es el que mantiene el camino inexorable de la depresión económica iniciada en 2007 y empeorada con los efectos de la pandemia de los 2 últimos años, para el escandaloso beneficio de unos pocos y la ruina de la mayoría, la francmasonería de la Ilustración recupera, junto a la fuerza de los dos conceptos descritos, la laicidad y el del libre pensamiento, la fuerza de un tercero, la ciudadanía. La plancha que tracé en mi logia madre con motivo de su 30º aniversario, describí como no sin dificultades, la logia, la mía o cualquier otra, realiza sus mejores esfuerzos para ofrecer a sus miembros y a los visitantes una atmósfera impregnada de oxígeno puro, perceptible en la armonía de los trabajos en el templo y en el afecto expresado sin barreras en Pasos Perdidos o en la sala húmeda. Desde luego que la atmósfera puede contaminarse bajo 1000 formas de peligro, como el afán de figurar, los celos o la tristeza, pero para ponerle remedio contamos con las funciones y con el trabajo efectivo de los oficiales del taller. Este es para mí el secreto de las logias, ese secreto del que nos acusan la revista de sitios web de la religión ultramontana, y que ni más ni menos consiste en que cada oficial ejerza su oficio, desde el venerable maestro hasta el guardatemplo, pasando por los vigilantes de las columnas del norte y del sur. Es el viejo y el nuevo secreto de la orden, reconocer que la francmasonería se construye y se vive primordialmente en la logia y que su buen funcionamiento está en manos de la dedicación de cada oficial y en la renovación anual de todos los encargos. Y este secreto interno del taller es también un mensaje que, mediante la práctica de las virtudes que derivan de él, lanzamos al mundo profano cuando la sociedad se interroga sobre el futuro de la democracia. Nosotros respondemos que la vida de la democracia depende del ejercicio de la democracia y que por esta razón, cuando los francmasones nos comprometemos
a obedecer las leyes, no adoptamos en modo alguno una posición conservadora, sino al contrario, exquisitamente revolucionaria. Solo los poderosos pueden permitirse desobedecer las leyes en su propio beneficio. Y el único combate contra los abusos del poder, ya sea este político, mediático, mafioso o clerical, es la república, el imperio de la ley, la igualdad ciudadana desde la escuela pública universal, gratuita y laica, que ha de recuperar el papel central que le corresponde hasta la regulación de las relaciones laborales, la sanidad, el medio ambiente y la solidaridad interna y externa. En este sentido, los francmasones nos comprometemos a obedecer las leyes del país, un compromiso que incluye con naturalidad la desobediencia civil contra las leyes injustas, cuando esta desobediencia nace de un imperativo ético insoslayable de protección de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Si la logia masónica es por su propia naturaleza un espacio de pensamiento libre, la característica de muchos talleres que he frecuentado y de muchos otros es que han adoptado, incluso en su reglamento interno, el compromiso de cultivar y promover el libre pensamiento. Los talleres que han realizado esta opción viven con naturalidad la propuesta del humanismo emancipador abierto a una espiritualidad creativa, el pilar de la belleza, según mi parecer, que sabe hallar lo mejor de cada ser humano y que reconoce la fuerza transformadora del amor. La francmasonería reúne en su seno, conforme a su tradición, a todos los hombres y a todas las mujeres que osan pensar por su cuenta y les llama a ejercer colectivamente como una escuela del pensamiento libre. La orden practica la fraternidad entre sus miembros y proyecta esta idea de fraternidad hacia el mundo exterior. Bajo la bóveda estrellada de nuestros talleres han de reinar la libertad y la tolerancia como una forma provocativa de difusión de estos valores en la sociedad. Notemos, sin embargo, que la revolución que hoy necesita el mundo es la revolución del conocimiento, como nos dejó ya escrito nuestro hermano Francisco Ferrer, al propugnar la formación de inteligencias responsables aptas para vivir en el desarrollo total de las facultades humanas, fin exclusivo de la vida. Las dictaduras políticas y religiosas se alimentan de la ignorancia y de la superstición. El conocimiento se mantiene injustamente distribuido y deben romperse los muros para que la sabiduría presida la construcción de nuestro edificio, como pide el ritual escocés del aprendiz masón. La utopía que guía nuestros trabajos es la redistribución del conocimiento, como un medio para la redistribución de la felicidad. ¿Redistribución de la felicidad? Sería lógico que os interrogarais por esta aparente salida de tono. Dadme la oportunidad de justificarme en estas palabras finales. El gran combate del siglo XX fue la redistribución de la riqueza, de la mano del abandono del marxismo dogmático por la socialdemocracia. Esta sigue siendo una tarea pendiente en muchos lugares del mundo, como lo es también la siembra de las semillas iniciales del conocimiento entre quienes sufren el analfabetismo. Pero cuando una sociedad ha superado las deficiencias más evidentes en el bienestar, la salud y el conocimiento básico, el siguiente paso es la universalización del acceso al conocimiento y el efectivo ejercicio del derecho a la felicidad, que un día los padres fundadores elevaron a la categoría de principio constitucional en los Estados Unidos de América. La francmasonería es no solo un ámbito de sociabilidad, un espacio para el avance progresivo del ser humano mediante la iniciación y un círculo de pensamiento orientado a la búsqueda de ideas nuevas, sino que la francmasonería es también la luz que ilumina el sendero de nuestra vida colectiva para inspirar en cada persona el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos, para promover en los corazones pautas de conducta solidarias. Hace 25 años o 30 años, en una asamblea anual del movimiento laico y progresista, en cada año se encargaba a alguien que al finalizar la asamblea impartiera un discurso, una lección final. Y a mí me tocó en aquel año lejano tomar la palabra a las 2 de la madrugada.
Y a pesar de las dificultades del escenario, me atreví a formular la tesis que había aprendido en mi logia de la redistribución del conocimiento. Y propuse que las entidades del movimiento laico y progresista tenían que esforzarse por enviar al extranjero durante los meses de verano, singularmente el mes de julio, a cuantas más personas mejor pertenecientes a grupos sociales en los que esto no se podía hacer nunca, ni se podía pagar, ni existía la forma de hacerlo. Y bueno, tomaron nota y quedó allí. Pues ayer o anteayer, el consejero de Enseñament de la Generalitat de Cataluña ha dicho, solo que 25 años más tarde, ha dicho, hay que aprovechar el verano es una fuente de desigualdad. Yo prefiero decirlo en positivo, el verano es un momento para redistribuir el conocimiento y hemos de encontrar las políticas públicas y la colaboración del tercer sector para hacerlo posible. Me interesa finalmente destacar que el altruismo se halla en el corazón mismo de la naturaleza humana. No ciertamente el altruismo que algunos exhiben como virtud y que merecía este ácido comentario de Oscar Wilde. La mayoría de los hombres estropean sus vidas por un exagerado e insano altruismo. Ni tampoco la filantropía de las apariencias que le parecía al escritor irlandés el refugio de la gente que desean molestar a sus conciudadanos. Pero sí el altruismo sobre el que discutía hace unos años con una joven e inteligente estudiante de Derecho, que me decía que todo altruismo es en realidad una manifestación de egoísmo. Sostuvimos elegantemente nuestra discrepancia, pero he de aceptarle ahora que los espurios altruismos y las filantropías criticadas por Wilde son en efecto trasuntos enmascarados de un egoísmo irreprimible. Pero que no obstante, el altruismo verdadero, la capacidad de salir del yo para alcanzar el nosotros, constituye una virtud que nace de la propia naturaleza del ser humano como animal social, en un proceso dinámico que bien puede llamarse redistribución de la felicidad. Este es el objetivo que encierra la definición de la orden como filantrópica. El rito escocés es la búsqueda de un nosotros universal, concluyo, con la ayuda de las herramientas simbólicas. Como señaló Eugenio Trías, y traté de describir durante la tenida solsticial de invierno en mi logia de diciembre de 1998, el símbolo se aloja en el espacio limítrofe y fronterizo situado entre el cerco de lo sagrado y el cerco del aparecer. Los términos casi poéticos de Trías vienen a significar la distinción entre lo implícito, es decir, lo oculto o sagrado, y lo explícito, el aparecer. El acontecimiento simbólico se halla en el límite entre ambos significados. Tiene el ritual simbólico una existencia fronteriza, como destacan en general casi todos los autores, que surge del entrecruzamiento o de la intersección entre las dos partes del símbolo o entre lo sagrado y su revelación manifiesta. El símbolo, describe el propio Trías de una forma muy gráfica, expresa la conjunción entre dos fragmentos de una unidad escindida. Una de las mitades interviene como la parte simbolizante, es la parte de la que podemos disponer, o dicho de otra manera, es el nivel explícito del significado del ritual. La otra mitad interviene como aquella a la cual remite la primera para colmar su sentido, aquella en la cual puede determinarse el sentido del fragmento disponible, la que proporciona las claves que dotan a la primera de sentido, permitiéndole así culminar la finalidad que la define, la simbolización o descubrimiento del nivel implícito del significado del ritual. Pues bien, estas líneas que merecen ser repasadas nos dan las claves del trabajo masónico y por eso hacen tan difícil que la masonería imparta cursos de formación, porque la formación es una labor autoconstructiva
en la que cada uno de nosotros debe dialogar con el símbolo. En la tenida solsticial de invierno de 1994, en mi logia madre escocesa, tomé la palabra como orador para referirme al gran arquitecto del universo, utilizando para ello unas palabras de Pierre-Joseph Proudhon, que había dicho, recordando probablemente que en su iniciación a la pregunta ¿cuál es el deber del hombre para con el gran arquitecto del universo? Dijo, combatirlo. Pero en este momento él escribe, el dios de los masones es la personificación del equilibrio universal, es el arquitecto que tiene el compás, la escuadra, el mallete, todos los instrumentos de trabajo y de medida, es el orden moral, es la justicia. Y esta frase sirve cuando cumplo la hora a la que me había comprometido para enlazar con una cita final de nuestro querido hermano Marcelino Domingo, quien se interrogaba, ¿podría dudarse acerca de la que había de ser mi actividad principal? La actividad que había de subordinar a las demás era esta, dar rápidamente a España las escuelas que necesitaba para que los deberes de la cultura primaria se cumplieran en su integridad. Y es que una república democrática y liberal puede instaurarse en una hora de pasión popular cuando el corazón en caliente magnifica por la pasión la calidad humana. Pero una república democrática y liberal no se sostiene en frío por el sentido del deber civil, por la colaboración disciplinada y activa de todos, sin una base de cultura general que depure, defina y sostenga la personalidad humana. Cuando la pasión muere y la capacidad de pasión es limitadísima, solo queda como resorte moral el deber, y el deber no se siente ni se cumple sin una formación cultural. La instauración de la democracia puede ser por la violencia, su consolidación solo es por la cultura. Donde la cultura falla, el sistema democrático se pervierte, se esteriliza, se desfigura o cae, no por la presión exterior, sino por la interna consunción. No lo derriban, se desploma. Así concluía nuestro hermano Marcelino Domingo su obra, La experiencia del poder, con un texto que hubiera podido leer perfectamente en su logia y que espero que hoy nos ayude a todos a reflexionar sobre algunas pinceladas que he tratado de compartir con vosotros. He dicho. Pues muchísimas gracias, querido hermano, por esta excelente disertación que, bueno, yo creo que nos has tenido a todos atentamente escuchándote y disfrutando, en fin, de todos estos conceptos que, aunque en su gran mayoría conocidos por todos, pues tú pues has ilustrado de una forma magnífica, y lo cual pues tenemos que agradecerte porque ha sido realmente, bueno, pues iluminador y vamos, creo que todos hemos disfrutado muchísimo. Así que ahora, si nos lo permites, pues quisiéramos abrir una pequeña ronda de preguntas o de cuestiones que los hermanos pues quieran plantear. Para ello pues podéis escribir vuestra petición de palabra en el chat y de esta forma pues lo haremos de una forma ordenada y como corresponde a la masonería. Bueno, yo mientras se van animando los hermanos, querido hermano Joan Francesc, sí que quisiera hacerte una pregunta, o bueno, no sé, a ver cómo lo puedes enfocar tú. Ha habido algunos conceptos que has mencionado en tu charla que me han parecido sumamente interesantes, entre ellos, pues esa relación que mantiene la masonería en general y el rito escocés antiguo y aceptado en particular, con, bueno, pues con algunos conceptos como la laicidad, el concepto de lo sagrado, la espiritualidad, o quizás lo podríamos decir de otra forma, otra trilogía que podría ser deísmo, racionalismo y humanismo.
que me han parecido, bueno, pues sumamente iluminadoras e ilustradoras. No sé si podrías ampliarnos un poquito cómo crees que el rito escocés armoniza estos conceptos, por ejemplo, deísmo, racionalismo y humanismo, o laicidad, sacralidad y espiritualidad. Bueno, en realidad he intentado explicar en mi exposición cómo creo que se coordinan, pero los mensajes que quiero transmitir es que se resumen en que en el rito escocés estos conceptos viven y conviven con naturalidad. Que la espiritualidad liberal del rito escocés es difícilmente compatible con el teísmo, con la existencia de un Dios que interviene en la historia humana, que sin embargo puede convivir con naturalidad con el deísmo, que es la referencia a una divinidad que es un principio creador, que no interviene en la historia humana y que es compatible con el panenteísmo y con el panteísmo y con el agnosticismo y el ateísmo. Y por tanto, alguna vez, cuando algún profano interesado en estas cosas me ha preguntado por la masonería, yo a veces he insistido, quizás excesivamente, en ese mundo de finales del 19, principios del 20, en el que el deísmo formaba parte de la visión krausista del mundo y, por tanto, influía sobre nuestro rito escocés. Y recuerdo que un día un inspector de Hacienda, ya jubilado, que luego se inició en Minerva, me decía, pero entonces, para iniciarme en Minerva, tengo que ser deísta. Y entonces me di cuenta que quizás había exagerado mi entusiasmo intelectual por el deísmo. Y le dije, no, si yo soy ateo. Y me dijo, yo también. Y se inició en Minerva y veo sonreír a nuestra hermana Montse Serra. Pero el estudio del deísmo es interesante como un momento histórico de rompimiento de la espiritualidad dogmática, y eso para un país como el nuestro es extraordinario. Tened en cuenta que cuando Garibaldi rompe la Porta Pía y anexiona Roma a la Italia naciente, algunos de los lugares del mundo donde esto se consideró más intolerable fueron Vic, Hulot y Ripoll. Yo he heredado por una parte de la familia de la madre de mi hija, de Nuria, un montón de revistas de la época en donde no dormían los católicos catalanes por la pérdida del poder temporal del papado. Pues claro, me imagino que en Toledo debían pensar cosas parecidas. Pero en un país como este, por tanto, tan cerril y dogmático, la apertura mental del deísmo produjo un servicio a la causa importantísimo. Y a partir de ahí se hace posible el vivir juntos de quienes piensan distinto. En la historia de una institución profana, aunque próxima en algunas cosas a la francmasonería, como el Rotary Club, los países que han combatido al Rotary Club de una forma más decidida fueron la España de los años 20 y la Arabia Saudí de la actualidad. Con lo cual ya se ve que la generación del valor tolerancia nos ha costado mucho y a veces volvemos atrás en esto. Y así es como yo creo que la convivencia en la logia que describía Rudyard Kipling en su logia madre entre miembros de distintas religiones es el espejo que es capaz de construir
los conceptos jurídicos y éticos sobre los que es posible vehicular el principio de laicidad como rector de una sociedad moderna. Muchas gracias, querido hermano. Vamos a ir dando la palabra a los hermanos y hermanas que lo vayan solicitando en el chat y en esta ocasión cedemos la palabra a la querida hermana Pilar Giraldez. Pilar, tenéis la palabra. Joan Francesc, muchas gracias. Un gusto como siempre escucharte. Pero hay algún punto en el que nos podríamos tomar un par de cervezas discutiendo. El tema, no comparto tu entusiasmo por la ilustración. Tiene muchas cosas muy positivas, pero muchos de los valores que has mencionado, que nos ha aportado, en realidad no son invento de la ilustración, vienen ya de los gremios. La fraternidad, la igualdad, incluso buena parte del laicismo, viene de la Edad Media, de los gremios de constructores, ya se practicaba. No te preguntaban si eras musulmán para construir una catedral. Veían tu currículum y entrabas a trabajar como cualquier otro. Y la mayoría de las, bueno, ahora voy a exagerar, pero bueno, elevado porcentaje de las construcciones románicas eran construidas por laicos. Y sin embargo no reivindicamos este pasado que tenemos tan cercano en términos de principios. ¿Por qué no reivindicarlo si finalmente decimos que venimos de los constructores de catedrales? Y buena parte de estos principios de libertad y de igualdad y de fraternidad vienen de aquella época. Mira, porque mi visión de la historia de la humanidad es que venimos del caos, de la barbarie, que en Egipto, en el antiguo Egipto, descubrimos que el poder puede limitarse. Hasta entonces el poder era absolutamente ilimitado. Que en Grecia descubrimos el concepto de humanidad, que en Roma descubrimos el concepto de derecho, que luego nos sumimos en 1000 años de oscuridad y de barbarie, y que el Renacimiento nos hace reaprender lo que ya habíamos sabido y hemos tenido que volver a aprender. Y ahí, en ese volver a aprender, es esencial el papel de la francmasonería especulativa, que toma sus símbolos de la francmasonería operativa y que puede encontrar experiencias interesantes en ella, pero que procede de una época absolutamente oscura en los que efectivamente nos encanta descubrir un trazado en el que había mujeres admitidas como maestras del oficio, pero en un contexto histórico de sumisión total y absoluta a lo que ahora llamamos el patriarcado. Y así con todo. Como recordará nuestro hermano Francesc Giner, que le he visto hace un rato, la última víctima de la Inquisición es posterior a la salida de los franceses de España después de la guerra del francés, y a pesar de la doble abolición de la Inquisición por Fernando VII, obligado por la Constitución de Cádiz, y por José I, nuestro primer gran comendador, la Inquisición se recupera y al pobre maestro Ripoll lo ejecutan por haber comido carne un viernes de Cuaresma. Por tanto, la libertad, la laicidad, la tolerancia, la fraternidad, el imperio de la ley, nacen, en mi opinión, racionalista y sesgada, que estoy dispuesta a discutir contigo cuando tú quieras para aprender de ti, a principios del XIX. Tendremos que discutirlo porque te aportaré datos que espero, por lo menos, te hagan reflexionar un poco el tema. Gracias. Seguro, pero yo que ya he entrado en la senectud, a pesar de que me resistía a aceptar este criterio que sostiene desde hace tiempo nuestro hermano Vicente Molina, pues claro, de algunos conceptos te vuelves un poco maniático, pero necesito claramente contrarrestar estas manías con todo lo que tú me cuentes.
por poner una pincelada, el 30% de las mujeres, del personal que trabajaba en la construcción de catedrales eran mujeres. Y esto se niega después. Sí, pero se niega, pero se han encontrado pruebas, ¿eh? Sí, pero es pues en la las Ilustración mujeres, cuando se decide que la Edad Media, de entrada la llama Edad Media, precisamente para decir que son 1000 años de oscuridad. Y a partir de ahí se esconde o se atribuye a otros una serie de trabajos y de conceptos y de pensamientos que existían para justificar que era una edad oscura y ahora hemos renacido entre Roma y lo que tenemos ahora, es un agujero oscuro. Bueno, hay que replanteárselo. Mira, Ascensión Tejerina, que fue nuestra gran maestra, cuando le preguntabas, ¿tú, a ti qué te hubiera gustado ser en la antigüedad? Y entonces dice, hombre, si fuera en la Edad Media, viuda rica. Es decir, claro, sí, efectivamente. O me gustaría ser la madre de Boabdil. Claro, la madre de Boabdil le pudo decir a Boabdil, llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre y sobrevivir. Claro que hay excepciones. Bueno, gracias, querida hermana. Seguro que en torno a esas cervezas tenéis una discusión magnífica y provechosa, de la que, por cierto, me gustaría ser testigo en algún momento. Pero ahora vamos a seguir cediendo la palabra al querido hermano Vicente. Hola, no sé si me oís bien. Perfecto. Perfecto. No, básicamente es enviaros un saludo a todos. Joan Francesc, un honor compartir contigo tantas horas y días de impulso a este tipo de ideas mediante las cuales nos conocimos y que seguimos intentando impulsar. Y dos cosas muy vinculadas a un poco a lo que ha sido su exposición respecto a lo que es un poco el axioma metodológico del rito, en el que yo creo que hay que destacar dos cosas. Una es reivindicar el uso del término espiritualidad, que no es patente de nadie, y entender que ese uso tiene que ver con la libre búsqueda en nuestro mundo interior de respuestas posibles ante los interrogantes que suscita la existencia humana, sin que nadie pueda, obviamente, atribuirse ningún canon respecto a eso, ni ninguna solución final. Me parece que ahí está una de las claves básicas de lo que más nos puede diferenciar o personalizar con respecto a otro tipo de actividades asociativas. Y la segunda cuestión es que me parece muy interesante y muy importante seguir insistiendo en que el rito en sí es estrictamente metodología y esta metodología debe servir para transportar esos valores a los que Joan Francesc ha aludido y con los que obviamente coincido plenamente. Un saludo muy fuerte para todos y un gran o triple abrazo. Mil gracias, Vicente. Como siempre, totalmente de acuerdo. Bueno, hay una aportación en el chat de nuestro hermano Julio Murillo, que dice una aportación que me ha parecido especialmente de actualidad, es el haber subrayado el riesgo del vacío que deja la ausencia de espiritualidad. Pregunto, sin embargo, dice, si no hay riesgo también hoy de confusión entre espiritualidad y espiritismo. Bueno, me gusta que Julio se haya fijado en esta sugerencia en la que he lanzado de los peligros que tiene el vacío de expulsar un montón de conceptos adquiridos que consideramos inútiles y no sustituirlos por otros. El peligro está en que ofertas, entre comillas, rastreras, administradas por profesionales, por dulcamaras, por vendedores del elixir d'amore, tengan éxito y conduzcan a resultados todavía más horrorosos. El peligro está en que el vacío puede generar angustia. Y
Vicens lo ha resumido muy bien. El rito escocés promueve una espiritualidad laica que nos ayuda sobre todo, a formularnos preguntas y a descubrir la dificultad de las respuestas. Pero al compartir las preguntas, estamos generando una actitud favorecedora de la comprensión entre los seres humanos. Desde luego no es lo mismo la espiritualidad que el espiritismo, y mucho menos la espiritualidad masónica es un resultado del esfuerzo creativo del humanismo. El espiritismo es otra cosa. Yo ahora no tengo conocimiento, ahora me refiero en los últimos 50 años, no tengo conocimiento de lo que puedan o no hacer los espiritistas, pero no es menos cierto que en el siglo XIX algunos de nuestros hermanos y algunas de nuestras hermanas, como por ejemplo Ángeles López de Ayala o el propio Odón de Buen o Santiago Ramón y Cajal, por poner ejemplos de personas vinculadas con el combate por la libertad de la ciencia, no tuvieron dificultad en participar en algunas actividades espiritistas. Yo creo que forma parte del espíritu científico de finales del XIX, principios del XX, de la búsqueda de tratar de romper los límites y los límites a la libertad de investigación de las ciencias estaban fijados esencialmente por la religión, y el espiritismo se convirtió en un espacio de búsqueda de la libertad, y no por casualidad coincide en Sabadell, capital mundial del Esperanto, un conjunto de actividades anarquistas, esperantistas, espiritistas, es decir, de búsqueda del rompimiento. Yo en todos estos fenómenos de finales del XIX y principios del XX veo una dimensión positiva. Luego, en estos entornos había la gente de buena fe que quería romper las barreras, y había los que se aprovechaban y tenían su negocio montado alrededor de esto. Y desde luego quiero radicalmente señalar que la espiritualidad de la francmasonería nada tiene que ver con las prácticas espiritistas. Pues muchas gracias por tu respuesta. Y, en fin, bueno, ya nos acercamos a la hora y media de sesión, con lo cual no hay más preguntas ni comentarios en el chat. Con lo cual, si os parece bien a todos, pues vamos a dejarlo aquí. No sin antes agradecer a nuestro querido hermano Joan Francesc pues su disertación, su charla de hoy. Pues yo creo que a todos pues nos ha ayudado y nos ha iluminado hasta en cierto punto, o por lo menos nos ha dado elementos de reflexión adicionales que seguramente, bueno, pues fecundarán otras reflexiones propias. Y a todos vosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí, por haber dedicado este tiempo a compartir estas reflexiones, y esperamos veros en la próxima charla, que tendrá lugar dentro de 15 días, como sabéis, en esta serie que la Gran Logia Simbólica Española, de la mano de la respetable Logia de Estudios Heredom, bueno, pues está organizando en torno al escocismo. Así que, en fin, gracias a todos por estar aquí. Espero que la próxima vez podamos vernos todos o más, y espero que hayáis disfrutado y que haya sido útil. Gracias a todos. Gracias a ti, Borja, y a Pilar por el trabajo que hacéis. Adiós. Gracias por permitirme. Adiós, gracias. Gracias por permitirme, hermanos. Hasta luego.